Señor nos está bendiciendo grandemente. Y hoy vamos a tener el privilegio de escuchar su palabra. Nuestra hermana y pastora Cocho va a compartir con nosotros y vamos a recibir. Vamos a tener una lectura en el Evangelio según San Lucas, pasaje que vamos a utilizar como meditación en esta mañana, capítulo 8 y versículos, capítulo 8, creo que el micro hay que acercárselo mucho, versículos del 22 al 25. Lo tenemos todo, según lo tengamos nos ponemos en pie, porque es la palabra de Dios la que vamos a escuchar y vamos a leer, y por lo tanto se merece todo el respeto, palabra de Dios, ¿no es verdad? Bien, versículo 22 al 25, y leemos así. Vamos a tener primeramente una oración por esta palabra. Padre, en tus manos nos ponemos y pedimos que tú dirijas este encuentro de alabanza y adoración que tenemos para glorificar tu solo nombre, Señor. Bendice también esta palabra y que toque nuestros corazones y nuestras mentes para orar conforme siempre a tu voluntad. En tu nombre te lo pedimos agradecidos de corazón. Amén. Dice así en el versículo 22, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó la tempestad de viento en el lago, y se anegaba y peligraban. Vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y lo obedecen? Amén, que el Señor bendiga esta palabra. Vamos a pasar ahora a un tiempo de alabanza y así como estamos, vamos a disfrutar de esta adoración al Señor. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Vamos como un domingo más, que es el día que tenemos nosotros para encontrarnos con nuestro Dios, que lo hemos separado a adorarle. Creo que tenemos muchos motivos para darle gracias a Dios, porque Él hace tanto por nosotros, Él nos ama tanto, así que es bonita, la música es bonita, dar las voces, pero ¿sabes lo que quiere Dios? Tu corazón, así que cántale con todo tu corazón. Eres tú la mi razón de mi adoración.
Dios les bendiga. Ay, la costumbre. A ver cómo me lo quito con el micrófono. A ver. La costumbre ya. A ver, se me enredó por aquí, mira, a ver. Ya, ya. Dios les bendiga a todos. Ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez que vine, porque después de la pandemia y todo, ya parece que hasta un año puede ser, ya, es que ni me acuerdo. Bueno, pero es un gozo de verdad poder compartir con ustedes la palabra del Señor en esta mañana. Y mira, ahora con la mascarilla, estaba pensando, cuando nosotros ahora nos vestimos todos los días, algo que no puede faltar es la mascarilla. Y no porque nos multen, no, a mí eso no. Y no porque no me dejen entrar a los sitios, no. Yo me pongo la mascarilla para proteger a otros y protegerme yo. No por lo que eso, sino porque yo soy consciente de que debo ponérmela porque protejo a otros y me protejo yo de eso, de la pandemia que hay por ahí, de ese virus. Entonces, en nuestro vestuario no puede faltar la mascarilla. Yo no sé ustedes, pero yo tengo mascarillas por todas partes. En el bolso, por si se me olvida cuando salgo, en el coche, en todas partes. Yo creo que llevamos y tenemos mascarillas por todas partes por si salimos corriendo, se nos olvida. Ah, bueno, en el coche tengo una. Ah, no, en el bolso tengo una. Siempre tenemos una de repuesto. Y en esta mañana me gustaría que pensáramos un momento. Voy a leer un versículo en Efesios 6:16 que dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El título que yo le he puesto es Toma tu escudo. Aquí en este texto, en este versículo que yo lo saqué de Efesios 6, nos habla sobre la armadura del cristiano, lo que se debe poner un cristiano para protegerse. Pero dice, aquí hay algo que a mí me llama la atención. Dice, sobre todas las cosas, dice que debes ponerte en los pies, protegerte en la cabeza, en todo, debes protegerte. La armadura dice que te debes proteger en diferentes partes del cuerpo, en todo. Pero dice, sobre todo, sobre todas esas cosas que te estás protegiendo, debes tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Mire, desde la antigüedad hasta hoy, vemos que los de las fuerzas del orden, las fuerzas armadas, usan escudos. Ustedes los han visto, últimamente los vemos mucho. Cuando hay una manifestación vemos a la policía, ¿con qué? Con un escudo. ¿Para qué? Para protegerse de todo lo que le puedan tirar, ¿no? Para todo lo que le puedan tirar. Y usan un escudo. Ellos no salen a la calle sin ese escudo, porque el escudo les protege. Y, ¿saben una cosa? Ellos no se colocan el escudo en cualquier lado. No. Ellos se colocan el escudo en las partes vitales del cuerpo, porque saben que si le dan una piedra fuerte en el vaso, se lo rompe. En el corazón los pueden dejar. Entonces el escudo no puede ir así. Tiene que saber dónde ponérselo. Porque les está protegiendo los órganos vitales del cuerpo. Y dice que nosotros debemos tomar el escudo ¿de qué? De la fe. Pero ponerlo en el lugar correcto. Porque el escudo de la fe es lo que nos va a proteger a nosotros, nuestro espíritu y nuestra alma. No podemos llevar el escudo de la fe ahí cuando nos da la gana y ponerlo en cualquier lado y cogerlo cuando nos da la gana. No, dice, sobre todas las cosas, coge el escudo de la fe para que te puedas proteger. Para que te puedas proteger bien. Mire, el escudo, cuando los policías, vamos al caso, salen a la calle es para protegerse de lo que le pueden hacer. Nosotros tenemos un enemigo que está continuamente acechándonos para atacarnos. ¿Quién es? El diablo. Eso lo tenemos que tener claro. Tenemos un enemigo constante que está ahí para atacarnos. Y ¿saben una cosa? El diablo, ¿cómo nos va a atacar? Nos va a intentar derrotar por medio de las tribulaciones,
de las angustias, de las escasez, como dice la palabra. Nos va a intentar atacar por ahí. Y eso no lo podemos vencer con un escudo físico, sino con el escudo de la fe, que es espiritual. Y el diablo está continuamente alrededor, dice, de los hijos de Dios, ¿para qué? Para devorarlos. A los del mundo ya los tiene, pero nos quiere devorar a nosotros. ¿Y por medio de qué? Ya les digo, de la angustia, de las tribulaciones, de las persecuciones, de todas esas cosas. ¿Y qué pasa? El propósito del diablo es llevarnos a la duda. Llevarnos a dudar del poder de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando somos atacados con alguna cosa, comenzamos a dudar. ¿Y es verdad que Dios tiene poder para hacer esto? Y es verdad, porque Él es muy listo. Más listo de lo que nosotros pensamos. Pero nosotros somos los hijos de Dios y tenemos las armas para defendernos. Tenemos el escudo de la fe. Y dice que empieza a meter en nosotros dudas, para que esa duda nos vaya debilitando. Y entonces nos hiere y caemos. Y nos vence. Por eso dice que debemos tener el escudo de la fe bien puesto. ¿Y cómo tengo yo ese escudo de la fe bien puesto? Ay, ese es mi móvil, por favor, Fesni, ¿me le puedes bajar el volumen? Perdón. Es que por el ruido, mira, se me olvidó, perdonen. Miren, Él nos quiere debilitar, ya les dije, por medio de la duda. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo nosotros mantener ese escudo de la fe bien? Miren, primero, debemos tener nosotros la seguridad, la convicción, y se los digo de verdad, de lo que Dios dice en su palabra es verdad y la va a cumplir, y fíjense en esto, aunque yo no lo vea. Esa es la fe. Yo tengo la convicción, la seguridad que la palabra de Dios es verdad. Y aunque yo no la vea, yo sé que la va a cumplir. Porque siempre decimos, la fe es que yo lo voy a ver, ¿no? Yo sé y creo, y aunque yo no lo vea, yo sé que Dios va a cumplir su palabra. Eso es tener el escudo de la fe. Y nosotros debemos armarnos con ese escudo. ¿Y cómo nos armamos con ese escudo? Ese escudo de la fe, muy fácil. Leyendo, meditando. ¿Saben lo que es meditar? Pensar lo que te dice la palabra, repetirlo, a ver qué me está diciendo. Memorizarlo, cuesta más, pero si lo repetimos lo memorizamos. Y aún cuando tú creas que no lo has memorizado, si lo has leído, lo has meditado, en el momento oportuno esa palabra te va a recordar y te va a llegar a la memoria. Memorizarlo y guardar la palabra en tu corazón y en tu mente todos los días. No una vez a la semana y ya me vale. Todos los días. Eso es armarnos con el escudo de la fe. Es, como les dije, leer la palabra, meditarla, memorizarla, guardarla en la mente y en el corazón todos los días. Lo de ayer ya no vale. Lo de hoy. Hoy tenemos que armarnos con ese escudo. Hoy el escudo de la fe. Mire, al diablo cuando viene a tentarte, cuando te viene a atacar con las pruebas, con los problemas, a él no le va a bastar tus argumentos, que tú le digas, ay, es que yo soy hija de Dios, apártate. No, eso no le vale. Con tus palabras no lo vas a vencer. Sin embargo, lo vas a vencer con la palabra de Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús fue tentado? Jesús era el Hijo de Dios. Jesús. Y fue tentado en el desierto, ¿se acuerda? Estuvo 40 días ayunando cuando estaba débil, porque el diablo es muy listo y ve nuestras debilidades, y cuando estamos más débiles viene ahí al acecho. Y cuando Jesús estaba débil, estaba cansado, no había comido, no había bebido agua y viene a atacarlo. Mire, Jesús tenía suficiente palabras, argumentos para derrotar al diablo con sus palabras. Tenía, porque era el Hijo de Dios, podía decirle, lárgate para allá que yo soy el Hijo de Dios, pero no lo hizo. ¿Con qué derrotó Jesús al diablo? Con la palabra de Dios. No con sus palabras ni sus argumentos, con la palabra de Dios. Por eso debemos tener la palabra de Dios en nuestras bocas. Vamos, mire, si le damos un poquito para adelante a la Biblia, en el capítulo 4 de Lucas, que nos habla en el capítulo 4 del 1
al 13 nos habla de la tentación de Jesús. ¿Cómo fue tentado? Es bueno que lo lean en sus casas para que vean cómo Jesús derrotó al diablo con la palabra, no con sus argumentos. Y solo quiero leer el versículo 10 y 11, dice, porque escrito está, a sus ángeles mandarás acerca de ti que te guarden, y en la mano te sostendrá para que no tropieces con tus pies en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. No estaba inventándose, le estaba recitando. Dice, no tentarás al Señor tu Dios. Eso está en Deuteronomio 6:16. Le estaba recitando la palabra de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Se largó. Solo estoy leyendo el último. Pero lo que usó fue la palabra de Dios. Y lo derribó. Por eso nosotros debemos armarnos con la palabra de Dios, porque cuando vengan las pruebas, las dificultades a nuestra vida, la duda, usemos la palabra de Dios y vamos a vencer. Mira, ahora quiero que vayamos a la lectura que hemos hecho antes, que ha leído el pastor Donato. En Lucas, que ya lo leímos, 8 del 22 al 25. Aquí vemos a los discípulos. Dice, aconteció un día, en el versículo 22, que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Vemos a un grupo de discípulos que fueron con Jesús. Estaban con Jesús, estaban obedeciendo a Jesús, porque Jesús fue el que le dijo, entremos en la barca. Y de repente se desata una tormenta. A veces pensamos, porque sé que gente lo piensa, que las pruebas y las dificultades le vienen a aquellos que están lejos de Dios, a aquellos que se apartan de Dios. Pues no. Aquí le vino a los discípulos que estaban con Jesús y estaban obedeciendo a Jesús. Las pruebas nos van a venir a aquellos que estamos en la voluntad de Dios. Nos vienen también las pruebas. A los que estamos en la plena voluntad de Dios, hay un momento que te vienen pruebas. Te vienen, dice que aquí las olas eran enormes y empezaron a llenar la barca. Nosotros pueden venir pruebas a nuestra vida cuando menos lo esperamos, aunque estemos en la voluntad de Dios. Y eso quiero recalcarlo, porque hace muchos años, porque hay gente todavía que piensa que al cristiano, al que está en la voluntad de Dios, al que está bien, no le pueden venir pruebas. Que no. Y se los digo con conocimiento de causa. Hace muchos años, ya de esto hace, pero bastantes años, yo tenía un pastor. Y digo pastor porque la palabra de pastor, y aquí es tirar piedras sobre nuestro tejado, es muy importante. ¿Quién es pastor? Yo solo he llamado a 2 personas, y no me refiero, pastor mío que me pastoree, a 2, solo he tenido 2 en mi vida. Al pastor Rubén y a este que les mencioné. Que yo digo que son pastores míos que me han pastoreado. Porque con nombres de pastores pueden venir muchos, y ahí es tirar piedras sobre en nuestro propio tejado, pero es así. Pues este pastor, que yo sé que es pastor, bueno, ya tiene mucha edad. El otro día vi un mensaje de él que tiene 90 y pico años y cómo se acuerda de todos los detalles que pasamos, de todo. Tiene una memoria increíble. Y una vez sufrió una caída. En un sitio público se cayó y casi se mata. Estuvo en el hospital un montón de tiempo, pero un montón, porque sufrió un accidente muy grave. ¿Y saben lo que decía la gente? Que se había caído porque estaba en pecado. Y que estaba pasando eso porque estaban pecados. Eso fue un golpe muy duro para él y para todos nosotros. Pero nosotros estuvimos ahí apoyándolo porque sabíamos que estaba siendo probado por el Señor. Y él se mantuvo fiel y no se quejó. Y no dijo nada en contra de esa gente que le acusaban y le decían cosas falsas. Hermano, las pruebas nos vienen a los que estamos en la voluntad de Dios también.
no a los que están en pecado, no a los que a esos también, pero nos viene a nosotros, a los que estamos en el centro de la voluntad de Dios. Vienen las pruebas a tu vida. Por eso nosotros debemos estar con nuestro escudo de la fe, sabiendo que la prueba puede desatarse en cualquier momento. Miren, yo pasé un confinamiento bien, gracias a Dios. Tranquilo, relajado, pero fue para el dichoso confinamiento. Parece que estaba esperando a que pusieran pies en la calle. 1, 2, 3, que ya no sé ni por dónde vienen. Pruebas y pruebas y pruebas. Pero yo confío en el Señor. Las pruebas van a venir cuando menos lo espera, porque tenemos tiempo bueno, de bonanza, como decimos por ahí, del mar calmado, de que estamos súper bien. Disfrútalo y disfruta todo ese tiempo, porque cuando menos lo esperemos, se va a desatar esa tormenta. Y no sabemos por dónde viene. Dice que los discípulos fueron olas, pero además de las olas, por eso digo que no es una sola cosa. Supongo que habrían, ¿cómo se llama eso? Trueno, tal, y a nosotros a lo mejor nos viene una, pero después nos viene un trueno por otro lado, y no sabemos ya ni qué hacer. Porque la tormenta es así, viene cuando menos lo esperamos. Pero aquí me gustaría que viéramos algo interesante. Dice que los discípulos se angustiaron. Estaban con Jesús y aún así dice que se angustiaron y tuvieron miedo. Eso es algo normal. Nos pasa a todos, ¿o no? Es algo, porque no sabemos lo que va a pasar. Pero una cosa es que la angustia y el temor se apoderen de nosotros y entonces el diablo aproveche eso para hundirnos. No, es normal que lo tengamos. Pero lo normal es también clamar a Dios como hicieron ellos y decir, Señor, yo sé que tú me puedes librar de esto. Y hay algo aquí que a mí también me ha llamado mucho la intención, que dice que ellos, los discípulos, entraron en la barca. Y si nos damos cuenta, algunos de los discípulos eran, ¿qué? Pescadores. Conocían el mar, ¿o no? Habían vivido un montón de veces esas tormentas. ¿Cuántas veces habrían vivido ellos tormentas como esa? Porque dice que en ese mar era normal que algo así, estudié yo una vez, como que el aire frío de la montaña se unía al caliente del mar y habían tormentas a cada rato, algo así era. Una historia de esa, no me hagan mucho caso, pero algo así era. O sea que estaban acostumbrados a que se hubieran tormentas allí, los discípulos estaban acostumbrados. Pero miren una cosa, el Señor quiso probarlo en su ámbito, donde ellos se movían, donde ellos conocían. ¿Y por qué? Porque ellos pensaban que ahí ellos tenían el control. Ellos eran pescadores, estaban en la barca, estaban acostumbrados a las tormentas, ellos sabían cómo manejar la barca y cómo llegar a tierra, lo sabían, era su mundo, y sabían cómo defenderse, pero fueron probados ahí. Y muchas veces, la mayoría de las veces, el Señor ¿dónde nos prueba? En nuestro ámbito, donde creemos que tenemos el control, donde creemos que nosotros sabemos dominar la situación. Y el Señor es ahí donde nos prueba. Nos prueba en nuestra familia, creemos que tenemos a nuestros hijos controlados, porque ¿dónde está? ¿Qué hace? ¿O no? Yo sé que mi hijo está... Y cuando menos nos descuidamos, ¿qué? Salta por ahí, a tu hijo le pasó esto, a tu hijo le pasó, ¿o no? Una tormenta de esas. Nos prueba donde creemos que nosotros tenemos la situación. En nuestro matrimonio creemos que todo va bien y de repente salta la chispa y hay algo. Creemos que tenemos dominado la situación, el control. Pero nos van a probar en nuestro ámbito. ¿Saben por qué? Porque el Señor quiere enseñarnos que nosotros no tenemos el control de nada. Que nuestra vida es de Él y el que tiene el control es Él. El que tiene el control de todo lo que nos pase es Él. Mire, y aquí hay otra cosa interesante que me llamó a mí la atención. En el verso 22 dice que en el momento de la prueba, Jesús le dijo, al principio de todo, cuando subieron a la barca, fíjense, miren lo que les dijo. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Les dijo, pasemos al otro, le estaba dando una promesa. Pasemos al otro lado. Iban a pasar al otro lado, sí o sí. Pero en medio de esa tormenta, de las olas,
de eso, ¿qué pasó? Se olvidaron de las palabras de Jesús. Jesús no miente. Y si Él dijo que iba a pasar al otro lado, lo iba a pasar. Pero ellos en ese momento se olvidaron de las promesas. Se olvidaron de que Jesús le había dicho que iban a pasar. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Cuando vienen las pruebas, la tormenta, nos olvidamos de las palabras que nos ha dicho el Señor. Nos olvidamos de sus promesas. Mire, y nos olvidamos, por ejemplo, en 1 Corintios 10:13 dice, en 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. El Señor dice que van a venir pruebas, pero que Él está ahí y nos va a dar la salida, pero nosotros nos bloqueamos tanto, nos angustiamos como hicieron los discípulos, que no vemos la salida. ¿Y qué hacemos? Señor, venga por favor. Y parece que es que Jesús no nos oye, si nos está oyendo, Él está tranquilamente, porque es Él el que tiene el control. Pero nosotros nos descontrolamos. Y no es así. Nosotros tenemos que estar tranquilos, sabiendo que el Señor tiene el control de tu vida y de tu situación. Que tú no tienes el control, es Él. Por eso la fe es esa, tener la convicción de que Dios va a obrar sí o sí. Aunque yo no lo esté viendo, Él está obrando. Ese es. Y por eso nos tenemos que tomar ese escudo de la fe hoy en día. Mire, cuando acabó todo eso, cuando Jesús paró la tormenta, paró lo que estaba sucediendo allí, las olas y todo lo que estaba pasando, dice que le dijo a sus discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Y miren, normalmente aquí Jesús, muy listo, hizo la jugada al revés. Porque nosotros cuando estamos pasando por pruebas, ¿qué hacemos? Dios mío, ¿dónde estás tú? ¿O no? Le preguntamos a Dios que dónde está Él. Y aquí Jesús le dice, no, yo estoy aquí, ¿dónde está tu fe? Al revés. Porque nosotros preguntamos, ¿dónde estás? Miren, yo estoy yendo a la UBI todos los días. Y allí, los que están en la UBI sabemos que están jugándose entre la vida y la muerte. La UBI es vigilancia intensiva. Allí están, un día te pueden decir que está bien, al otro día... Y vemos muchas cosas, ya hasta, como digo yo, Dios quiere que les den el alta a todos ya, pero vamos haciendo hasta como un grupito. Ya nos conocemos, hablamos, nos animamos y ahí estamos, fíjense, en eso estamos hasta para alentarnos. Y por eso digo que preguntamos dónde está Dios. Lo he visto 2 veces. Un chico salía porque se había muerto un familiar de él, otro chico, y cuando llegó al ascensor él salía todo llorando, yo no llegó al ascensor y le oía yo. Él dentro del ascensor, pero Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Preguntándole a Dios, ¿qué por qué? Nosotros siempre preguntamos, Dios, ¿dónde está? Otro tiene a la pareja también enferma allí, muy grave, y un día también salía, ¿pero por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Y por qué le pasa esto a ella? ¿Por qué? Siempre preguntamos, Dios, ¿dónde está? Y se oía, ¿dónde? Está todo, pero enfadado con Dios. Yo no sé si eran creyentes o no eran creyentes, pero estaban enfadados con Dios. Pero nosotros, los hijos de Dios, debemos saber que Dios está con nosotros. Y no preguntarle dónde está Él, sino la pregunta que les hizo era a los discípulos, ¿dónde está tu fe? El Señor te pregunta, ¿dónde está ese escudo que yo te he dado? Ese escudo de la fe. ¿Dónde está esa fe, esa certeza, esa seguridad que yo estoy contigo y que vas a pasar esto con tranquilidad, vas a pasarlo con paz, porque yo no te voy a dejar de la mano? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu escudo en esta mañana? Hermanos, las cosas se están complicando y van a complicarse más, no solo en España, en el mundo entero. Y van a venir momentos complicados, pero no solo al ámbito así, sino en nuestros hogares, en nuestras familias. Las cosas se van a complicar, porque los jóvenes no sabemos qué va a ser de ellos. ¿Ustedes creen que un joven puede estar todo un día cerrado en su casa delante de un ordenador? Eso va a traer problemas, porque si nos vuelven a meter a las casas, dice que en este confinamiento hubieron muchos divorcios, después del confinamiento, porque hay gente que no puede convivir juntos. Hay muchos problemas pueden surgir y están surgiendo, pero nosotros como hijos de Dios debemos saber que van a venir pruebas y muchas más, que esa pandemia no es algo que ocurrió, sino que nos enseña
que quien tiene el control no son ni el de Estados Unidos, ni el de China, ni el de Japón, ni el de España. El que tiene el control es Dios. Y hizo que el mundo se parara en un momento. Nos los hace en nuestro ámbito familiar, en nuestro ámbito. Vienen las tormentas y nos dice, aquí quien tengo el control, eso lo hizo a nivel mundial. Enseñándonos a todos que quien tiene el control es Él. Él es el que tiene el control. Por eso nosotros debemos hacer más que nunca firme nuestra fe. Saber en quién creemos. Y sabemos que van a venir pruebas, pero nosotros agarrarnos a las promesas de Dios y saber que Dios va a estar con nosotros. Mire, la fe no es conseguir cosas. La fe no es decir, ay Señor, sáname y el Señor me sana con la varita mágica. Eso no es fe. No. La fe es saber que aunque yo estoy enfermo, que aunque tenga problemas económicos, aunque sea lo que sea que esté pasando, yo sé que Dios está conmigo en medio de esa tormenta. Esa es la fe. No esperar una solución, es saber que Dios está contigo. ¿Me entienden la diferencia? Es saber que Dios está contigo y Dios te conoce mejor que nadie y sabe cómo te va a ayudar. Y te va a dar lo mejor, no lo que nosotros creemos o estamos pidiendo, sino lo que Él cree que es lo mejor para tu vida. Mire, en Hebreos 11, ya voy a acabar, en Hebreos 11 están los héroes de la fe, ¿no? ¿Quién están allí? Moisés, Gedeón, Abraham, nombra un montón de héroes de la fe, ¿no? Que conquistaron, que hicieron grandes cosas. Pero quiero llevarlos a algo, que esa parte rara vez se nombra. Y yo les quiero llevar ahí. En Hebreos 11 me gustaría que leyéramos del 36 al 39, y si no lo leen luego en casa. Pero es muy importante porque nos olvidamos de esta parte, del 36 al 39, dice. Otros experimentaron vituperio y azote, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ahí la fe. Tenemos las promesas de Dios. Dice que pasaron por pruebas, dificultades. Abraham consiguió lo que el Señor le prometió. El otro, pero dice que habían otro grupo que sufrieron, que fueron, dice, de todo. ¿Cómo se llama eso? Apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filos de espada. Y la promesa del Señor era que iba a estar con nosotros todos los días, pero ellos sufrieron. Pero dice que tuvieron buen testimonio en la fe, aunque no alcanzaron lo que ellos creían, el Señor les dio lo que era mejor. A pesar de la prueba, ¿entiende? Porque a veces nombramos los héroes y los otros. Es que la fe no es conseguir lo que nosotros creemos, es lo que Dios tiene lo mejor para nosotros. Y esta gente tenían tanta fe como los otros. Y dice, pero alcanzaron ¿qué? Buen testimonio en la fe hasta el final de sus días. Hasta el final, aunque la promesa no la obtuvieron. Y yo estaba pensando que es verdad, porque lo importante es cuando Dios está con nosotros en medio de la prueba. Mire, yo tengo 2 testimonios, bueno, hay muchos, pero me estaba acordando de 2 que a mí me han dejado impactado. Porque siempre oramos por sanidad para que las personas se sanen, ¿verdad? Y esperamos ver a nuestros seres queridos sanados. Yo ahora oro y estamos orando ahí con mi hermano día a día y yo confío, pero confío que el Señor haga su voluntad, que es la mejor. Pero yo recuerdo a mi hermana Rosa, ella tuvo cáncer y lo tuvo por poquitos años, porque no le duró desde que lo descubrieron hasta ahí. Pero ella me dejó un buen testimonio en la fe. Orábamos para que la sanara el Señor. El Señor no la sanó, se la llevó con Él, que está mejor. Pero ¿saben eso? Durante ese tiempo me dio un testimonio de fe que yo cada vez que estoy pasando por una prueba me recuerdo de ella. Ella tenía unos dolores horribles, porque solo en la cara se le veía cómo se descomponía del dolor. Pero ella no se quejaba ni un momento.
Ella daba testimonio del Señor en todo momento. En ese hospital, cuando íbamos a la quimioterapia, la gente, las chicas allí, porque la ponían como estaba muy mal, unos la sientan, pero a otros los ponen en camas, en habitaciones, y hay 2 camas. Bueno, ahora no sé, como ahora todo ha cambiado. Y en su habitación habían chicas que llegaban y decían, está Rosa, mira a ver si está la cama libre para ponerme con ella. Porque dice que les transmitía paz, les transmitía confianza, les transmitía, y ella les hablaba del Señor. Ella daba buen testimonio. Mire, mi hermana Rosa era de las que tenía, ahí está Fernando, un carácter fuerte, pero fue cambiado totalmente. A mí es que fue un ejemplo de fe, de confiar. Decía, bueno, Dios sabe, Dios sabe. A los médicos decía, ¿cómo está? Bien, bueno, Dios sabe. Y todo era, y un ejemplo, dio buen testimonio de la fe. No fue sanada, el Señor se la llevó, cumplió su voluntad, pero dio buen testimonio en la fe. El Señor la usó ese periodo para bendecir a otros. Y otro de ellos es el cantante ¿cómo se llama? Julio Melgar. ¿Se acuerdan? Ese hombre a mí no me gustaba antes. De verdad, cuando él cantaba así, yo cantaba las canciones, pero a mí no me llegaban. Pero cuando ese hombre enfermó de cáncer y cantaban, hermano, mire, cada vez que lo pienso, yo oigo esas canciones cuando él está enfermo, y si no, póngalas, te llega al alma. El testimonio que él daba a través de esas canciones, la fe que él tenía, la confianza, a pesar que no podía ni hablar, en su último concierto es que no podía ni hablar, y él, como decía, que él confiaba, que él estaba. Y cantaba esas canciones y nos dio un buen testimonio. De hecho, nos dejó las canciones esas de que ya no soy esclavo. Yo la había oído antes de que él estuviera enfermo, pero óyela cuando está enfermo y la está cantando. Ya no soy esclavo, ahora soy libre. Y luego también hay otra canción que me encanta a mí, que dice, a ver cómo era, creo que lo apunté por aquí, pero no sé. Las cuerdas de amor. ¿Las han oído? Escúchenlas. Dice, en tu amor, el que nos sostiene, nos levanta, nos da paz. Tú tienes el control. Ese hombre enfermo, que se estaba ya, que no podía ni moverse, cantando esa canción. Pero lo contaba con una seguridad, una certeza, que él no sabía lo que le iba a pasar, pero él sabía que Dios estaba con él. Y eso fue un testimonio. Por eso digo, los héroes de la fe, pero también están los otros, esos que dan buen testimonio en medio de la prueba. Que a lo mejor no alcanzan, pero alcanzan la voluntad de Dios. Y nos dejan ese buen testimonio a todos. Nos dejan eso clavado en nuestros corazones. Hermano, los discípulos estaban con Jesús. Estaban en la barca y fueron zarandeados. Nosotros estamos en la voluntad de Dios. Y van a venir pruebas a nuestras vidas. Por eso toma el escudo de la fe. Pero esa fe, no el conseguir algo, sino la certeza que Dios está contigo. Que aunque pases por el valle de sombra de muerte, Dios estará contigo y te va a sostener y te va a ayudar. Y vamos a ver cómo el Señor nos da la fuerza suficiente para seguir adelante y ser victoriosos. Porque el Señor no nos va a dejar caer, pero depende de nosotros. La pregunta es, ¿qué te hace Dios? ¿Dónde está tu fe? No dónde está Dios, Dios está en tu vida. ¿Dónde está tu fe? Depende de nosotros. Hermano, prepárate con el buen escudo de la fe. Las cosas no acaban sino de empezar. Y los hijos de Dios vamos a tener más dificultades que nadie. Hermano, prepárate con el escudo de la fe. No te estoy metiendo miedo, porque la palabra de Dios no es miedo. Es para que ninguno de nosotros caiga y se aparte del Señor. Vamos a orar en esta mañana. Señor y Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Porque tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Gracias, Señor, por darnos esa fe. Ayúdanos a que nosotros podamos hacerla crecer en nosotros a través de tu palabra. Que podamos leer tu palabra, meditar, entenderla, grabarla en nuestros corazones y ponerla en práctica. Hoy en esta mañana quiero pedirte por cada uno de los hermanos que están aquí y que nos están escuchando y viendo en esta mañana. Oh Padre, Señor, afirma la fe de tus hijos. Oh Señor, levanta a tus hijos, Señor, para que podamos estar firmes en el medio de la prueba. Oh Señor, y si alguno en este momento está pasando por dificultades, por prueba, en el nombre de Cristo, sostiénelo, Padre. Levántalo, Señor, y que siga confiando y siga viendo tu mano obrando. Tú calmaste la tempestad en ese mar donde estaban los discípulos. Tú calmas la tempestad en nuestras vidas. Ayúdanos a creerlo y a verlo, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén
Que Dios les bendiga grandemente. Vamos a terminar el culto en esta mañana y les invito a los que estamos aquí que nos pongamos en pie, siempre con la mascarilla. Los que estamos aquí mantenemos la distancia, no la llevamos puesta y vamos a cantar al Señor. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo.
Gracias, Señor, porque tú nos has hablado, Señor, a través de la pastora Coche, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor, en medio de las dificultades, Señor, porque tú eres fiel y tú no nos abandonas, Señor. Decidimos, Señor, seguirte, Señor, porque sabemos, Señor, que sin ti no somos nada. Ayúdanos, Señor, a que no perdamos esa fe, Señor, que tú todo lo puedes, Señor, porque tú eres Dios todopoderoso. Gracias, Señor, por todo, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.